Voy a tratar en estos breves minutos de hacer un recuento de todo lo que conocemos hasta ahora y el consenso ha establecido como las directrices para el tratamiento antiagregante y anticoagulante en un paciente para una válvula aórtica transcatéter. Inicialmente, como lo conocemos, el implante de la válvula aórtica transcatéter ha ganado o ha crecido en el tiempo y tiene indicación en pacientes con un diagnóstico de estenosis valvular aórtica severa sintomática e indicación de implante de una bioprótesis. Durante los últimos años, el crecimiento ha sido exponencial en la tecnología para el implante valvular percutáneo y en el tratamiento perioperatorio de los pacientes a los que se le implanta una válvula aórtica transcatéter. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos un tratamiento óptimo determinado para este tipo de pacientes post-implante valvular. Tratamos de acercarnos un poco con los consensos, sin embargo, todavía no tenemos la mejor solución. Hay dos cosas importantes que tenemos que evaluar, que es el riesgo de trombosis versus el riesgo de hemorragia para conseguir un beneficio clínico neto, sabiendo que estos pacientes antes, durante y después del implante tienen algunos de ellos riesgo para trombosis, como la presencia de fibrilación auricular, trombo en aurícula izquierda, el desplazamiento de calcio de la válvula aórtica cuando se realiza la valvulotomía o incluso cuando se hace el implante, y la trombosis o anormalidades en el movimiento de la prótesis valvular, así como riesgo también de hemorragia en aquellos pacientes con una anemia importante, con trombocitopenia por el implante del TAVI, que presentaran un tipo de complicación vascular mayor durante el procedimiento o incluso después, y la presencia de insuficiencia renal como un factor independiente para el sangrado. Esta lámina presentada ahora en el ACC en el 2022 no es más que para ilustrar los eventos a los 30 días en pacientes en los diferentes estudios o ensayos que nos clasificaron de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, para decirnos que ha venido en descenso la presencia o el riesgo de presentar enfermedad cerebrovascular y el sangrado con los últimos ensayos y, por supuesto, en pacientes de bajo riesgo. ¿Qué tenemos que estar pendientes antes de hacer una evaluación para el manejo antitrombótico? Las complicaciones tromboembólicas, la presencia de ACV, trombosis valvular y el riesgo de sangrado. Hablando de las complicaciones tromboembólicas, sabemos que la enfermedad cerebrovascular asociada al implante valvular aórtico transcatéter, cuando se presenta, aumenta 8 veces la mortalidad a los 2 años de seguimiento. Hay factores independientes que se han estudiado para la presentación de enfermedad cerebrovascular temprana, como el género femenino, mayor puntaje de STS, complicación vascular mayor durante el TAVI e insuficiencia renal. Y para la presentación de CV tardío, el antecedente de una cirugía de bypass aortocoronaria previa. Hay un metaanálisis donde se agruparon 10.500 pacientes sometidos a implante valvular aórtico y vemos cómo en el tiempo, desde las primeras 24 horas del implante hasta el año de seguimiento, hay un aumento creciente en la presencia de enfermedad cerebrovascular, desde el 1.5% a las primeras 24 horas hasta un 5 y 8% al año de seguimiento. El segundo tópico a tocar sería la trombosis valvular, sea clínica o subclínica, de acuerdo a la presentación aguda, subaguda, tardía o muy tardía, o sea persistente o recurrente. Y sabemos que casi el 20% se presenta como una trombosis subclínica, que la warfarina es mucho mejor que la doble antiagregación plaquetaria para manejarlo y presentar menos incidencia de trombosis valvular. Sin embargo, a pesar de esto, no se observó una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de enfermedad cerebrovascular o accidente isquémico transitorio. Hay varios estudios que se han presentado con respecto a la trombosis valvular. Uno de ellos es un subestudio del Galileo, el Galileo 4D, donde vemos que se hizo un análisis por intención a tratar y se estableció se concluyó que una estrategia antitrombótica basada en rivaroxaban fue más efectiva que una estrategia antiplaquetaria en prevención de las anormalidades del movimiento valvular subclínico. Sin embargo, no puede ser recomendado de entrada porque sabemos que fue parado el estudio por el alto riesgo de sangrado, que ya lo vamos a evaluar. Otro estudio también presentado ahora en el 2021, el ADAPTABLE, con el punto final primario para trombosis de las valvas y el movimiento reducido grado 3 o 4, y vemos que el ledoxaban fue mejor que el tratamiento con la doble antiagregación plaquetaria para disminuir el punto final primario.
Y otro estudio, el tercer estudio también publicado recientemente, fue el Atlantis 4D-CT, donde evaluaban el porcentaje de pacientes con al menos una válvula con un movimiento reducido de la prótesis, grado 3 o 4, de engrosamiento de la válvula hipoatenuado, que son los parámetros que utilizamos para el diagnóstico de trombosis valvular. Y vemos que en los pacientes sin indicación para la anticoagulación oral hubo una disminución del evento o el desenlace final primario con el grupo que recibió apixaban, al igual que con el componente secundario que solamente hablaba de la reducción del movimiento valvular. El tercer tópico a tomar en cuenta antes de tener la elección adecuada para nuestro paciente es el riesgo de sangrado. Y como vemos en la gráfica, el sangrado se presenta en las primeras 24 horas, es la etapa más aguda, que es durante el implante de la válvula aórtica y la siguiente, o el seguimiento del paciente en el área de recuperación. Va disminuyendo, cae a un 50% a los 30 días y al mes y se equipara el riesgo, a igual que al inicio del implante valvular, ya al tercer mes del implante. Sabemos que el sangrado tardío, cuando aparece después de los primeros 30 primeros días del implante transvalvular, se asocia a mortalidad 4 veces mayor y el porcentaje mayor del sitio de hemorragia, el 50% gastrointestinal y el 15.5% neurológico. Ahora me pareció interesante traer el score de riesgo de sangrado pre-TAVI que se publicó en el 2021 porque nos puede ayudar o ser una herramienta de trabajo para poder predecir o poder planificar cuál va a ser el tratamiento post-implante valvular de nuestro paciente. Este se basa en 6 variables que tienen una puntuación particular, que es la anticoagulación oral, la hemoglobina, el diámetro de la arteria femoral común, la terapia antiplaquetaria dual, el hierro sérico y la depuración de creatinina. Incluso de no teniendo hierro sérico al momento del ingreso, también podemos sacar el puntaje y no hubo ningún problema para hacer el score total. Y vemos que lo clasifican de acuerdo al puntaje: bajo, moderado, alto y muy alto. Y esos pacientes que tienen riesgo alto y muy alto, deberíamos nosotros sopesar en el final del implante cuál es el tratamiento menos, que no sea más efectivo y con menos complicaciones, sobre todo a nivel de sangrado. Ahora sí, para el enfoque antitrombótico en TAVI vamos a revisar de manera muy somera, obviamente por el tiempo, cuáles son los estudios en los que se basa nuestro consenso actual y el que nos regimos en este momento para las directrices. Vamos a hablar con antiplaquetarios, ya sea con simple antiagregación o doble antiagregación plaquetaria, y con anticoagulantes, inhibidores directos o los antagonistas de la vitamina K, en pacientes que tienen indicación de anticoagulación por una enfermedad preexistente o que tengan un proceso de base, o sin indicación de anticoagulación. ¿En qué momento? Pre-TAVI, durante el TAVI y después de la implantación del TAVI. Lo primero que vamos a hablar es antes del TAVI. Hay varios estudios que trataron de evaluar cuál fue el riesgo de sangrado. Aquí vamos a hablar de sangrado y presencia de SB, que son las dos cosas que tenemos que ver para el manejo antitrombótico adecuado. El primero fue el FIN-CORVAL, donde se trataron 25 pacientes, todos con un implante válvula Corval, y se les premedicó aspirina antes de la implantación valvular aórtico. Intentaron premedicar con clopidogrel, sin embargo se suspendió por el aumento del riesgo de sangrado, viendo que la doble antiagregación aumentaba el sangrado en esta población inicial. El segundo estudio, el OCEAN-TAVI, 549 pacientes que fueron aleatorizados para doble antiagregación plaquetaria versus antiagregación única previo al TAVI, y se vio que había un mayor sangrado y necesidad de transfusión en aquel grupo de doble antiagregación plaquetaria, sin diferencia en muerte por todas las causas: infarto, SB y trombosis valvular. El tercer estudio que apoya la terapia antiplaquetaria previa al TAVI, en el ensayo Bravo, donde se trató de evaluar la utilidad del clopidogrel en los 222 pacientes que fueron aleatorizados, y se evaluó a las 48 horas y a los 30 días, viendo que no hubo un beneficio adicional con el uso del clopidogrel. Por lo tanto, antes del TAVI, ¿qué se recomienda? Dosis bajas de aspirina en pacientes sin indicación de anticoagulación. No se demostró beneficio adicional con el uso de clopidogrel, y si el paciente requiere anticoagulación, no es necesario pretratar con aspirina. Ahora vamos a hablar durante el TAVI. Durante el TAVI, tanto ensayos observacionales, el estudio Bravo 3 y uno de los subestudios del Bravo 3, trataron de evaluar si la heparina y la bivalirudina tenían la misma indicación durante el implante valvular aórtico. Y vimos que sí, que el uso de heparina no fraccionada manteniendo una CT entre 250 y 300 segundos era lo indicado, y podía utilizarse bivalirudina en aquellos pacientes que tenían alguna contraindicación para el uso de heparina, que tenían incluso plaquetopenia inducida por heparina,
Y en este caso seguimos utilizando, en el caso nuestro particular, la heparina no fraccionada por el costo que tiene con respecto a la bivalirudina. Y se recomienda el uso de sulfato de protamina antes del cierre vascular, sobre todo si lo estamos haciendo percutáneo. Para la terapia post-TAVI en un paciente que no tiene indicación de anticoagulación oral, todos estos estudios son ensayos observacionales donde se comparó la doble antiagregación plaquetaria versus la antiagregación plaquetaria simple, que resultó mayor incidencia en eventos de sangrado y enfermedad cerebrovascular con el uso de la doble antiagregación plaquetaria, independientemente del tiempo de seguimiento. Ahora, en estos mismos pacientes post-TAVI sin indicación de anticoagulación oral, ensayos aleatorizados, el primero publicado en el 2011, donde se trataron 79 pacientes con válvula autoexpandible Corval, el 100% de los pacientes, y se aleatorizó para un grupo con una aspirina solamente contra un grupo aspirina clopidogrel, tanto de carga como de mantenimiento, no encontrándose una diferencia significativa tanto en el número de sangrado como en la presencia de SB. El SAT-TAVI evaluó 120 pacientes con una válvula balón expandible SAPIEN XT, donde se aleatorizó a un grupo de aspirina entre 75 y 160 miligramos y un grupo de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel o ticlopidina 500 miligramos 2 veces al día. El seguimiento se realizó a 6 meses y no se presentó diferencia en el sangrado. A los 30 días se evidenció una disminución en las complicaciones en el grupo que fue tratado solo con aspirina. El estudio ARTE, publicado en el 2017, aleatorizó 222 pacientes que fueron llevados a TAVI con balón expandible y se aleatorizaron aspirina solo 80 a 100 miligramos versus aspirina clopidogrel con un seguimiento a 3 meses. Y lo que evaluamos que fue una diferencia estadísticamente significativa en el sangrado en aquellos pacientes que tenían la doble antiagregación plaquetaria. Seguimos con el Popular TAVI, la corte A, donde en pacientes post-TAVI sin indicación de anticoagulación se le autorizaban aspirina o aspirina clopidogrel por 3 meses y se evidenció un sangrado mayor en el grupo de la doble antiagregación, 15.1 versus 26.6%, estadísticamente significativo, y se realizó seguimiento 12 meses, donde se evidenció no inferioridad para la aspirina en el compuesto de muerte SB o infarto agudo del miocardio. El segundo estudio, post-TAVI también, el Galileo, donde se presentaron 1.644 pacientes que no tenían indicación de anticoagulación oral y se aleatorizaron al azar un grupo para rivaroxaban 10 miligramos más aspirina por 3 meses, seguido luego de rivaroxaban 10 miligramos diarios, y el segundo grupo, que era el grupo control, aspirina más clopidogrel por 3 meses, seguido de aspirina diaria. Sin embargo, a los 17 meses de seguimiento, el Comité de Seguridad tuvo que parar el estudio, dejar el estudio hasta ese momento, porque se evidenció un aumento en el riesgo de muerte, complicaciones embólicas y de sangrado en el grupo que recibió rivaroxaban. Por lo tanto, en pacientes post-implante valvular aórtico transcatéter sin indicación de anticoagulación oral, se recomienda dosis bajas de aspirina, que son preferibles a la combinación primaria de aspirina y clopidogrel, en este tipo de pacientes. Ahora vamos a hablar de pacientes post-TAVI con indicación de anticoagulación oral. Tenemos un subgrupo del Popular TAVI, que es la corte B, donde se aleatorizaron 326 pacientes que tenían indicación de anticoagulación oral crónica y fueron distribuidos uno a uno anticoagulación oral crónica solo y el otro con anticoagulación más clopidogrel por los siguientes 3 meses. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? El sangrado total y no relacionado al procedimiento y los compuestos de muerte de enfermedad cerebrovascular o infarto. Y se evaluó que en los pacientes post-TAVI con indicación de anticoagulación oral, la incidencia de hemorragia grave fue menor con los que recibían solo anticoagulación oral. ¿Okay? El siguiente estudio del Atlantis, 1.510 pacientes post-TAVI, se distribuyeron a 2 grupos, un grupo con indicación de anticoagulación y el otro grupo que no tenía indicación de anticoagulación. Ambos grupos recibieron el de indicación con anticoagulación, antagonistas de la vitamina K y apixaban 5 miligramos 2 veces al día, y en el grupo control apixaban 5 miligramos 2 veces al día, más la doble antiagregación plaquetaria o simple integración de acuerdo al criterio de inclusión. El punto final primario fue el combinado de muerte, infarto, SB, embolismo sistémico, trombosis valvular o intracardíaca, el episodio de trombosis venosa o embolismo pulmonar y sangrado mayor, y se hizo un seguimiento
al año, viendo que no hubo superioridad, no demostró superioridad el apixaban versus el tratamiento estándar. Aquí vemos un poco mejor los mismos desenlaces del Atlantis, sin embargo, lo pongo para llamar la atención sobre la presencia de ACV y de muerte mayor, en una tendencia mayor en el grupo de apixaban y una disminución importante en la trombosis valvular subclínica. En el 2020, esto es un ensayo que derivado del OCEAN, donde se trató de comparar los anticoagulantes orales directos versus los antagonistas de vitamina K, y se buscó mortalidad por todas las causas a largo plazo, entre estos en pacientes con fibrilación auricular post el implante valvular. El seguimiento se hizo 18 meses y lo que se concluyó fue que podría asociarse los anticoagulantes directos a una tasa de mortalidad menor por todas las causas más bajas que los antagonistas de vitamina K. El Envisage TVF trató de comparar con el combinado de mortalidad por todas las causas, SB, infarto, sangrado mayor, entre los pacientes que recibían anticoagulación oral directa y los antagonistas de la vitamina K en pacientes con fibrilación auricular post-TAVI, utilizando edoxaban 60 miligramos diarios, y se hizo un seguimiento de 18 años. Y se concluyó que el edoxaban en pacientes con fibrilación auricular post-TAVI no demostró inferioridad con respecto a los antagonistas de la vitamina K, pero falló en demostrar no inferioridad en los episodios de sangrado mayor. Analizando los puntos de forma individual, el SB isquémico, pues hubo una tendencia, una disminución en el riesgo de SB isquémico en los pacientes que recibieron edoxaban, igual que muerte por todas las causas. Y esta última lámina es para traer una revisión y un metaanálisis de diferentes estudios para tratar de comparar los anticoagulantes directos versus los antagonistas de vitamina K. Se agruparon 8 ensayos observacionales, 2 ensayos aleatorizados, para un total de 29.500 pacientes, comparando anticoagulación oral directa versus antagonistas de vitamina K, y se encontró que en comparación con los antagonistas de vitamina K, la anticoagulación oral directa tiene una tasa más baja significativa de mortalidad por todas las causas y similar para mortalidad cardiovascular, ictus y sangrado. Para resumir y para terminar la charla, traigo la lámina pues, que todos conocemos del consenso publicado para el 2021 del ACC en pacientes con indicación y sin indicación de anticoagulación. La columna que está a la izquierda son pacientes con indicación de anticoagulación oral crónica. Antes del TAVI, el paciente debe mantener su anticoagulación oral. Durante el TAVI utilizamos heparina no fraccionada, manteniendo una ST entre 250 y 300 segundos. Y después del TAVI, si el paciente tuvo una intervención coronaria reciente con implante de un stent de menos de 3 meses, debería ir a una terapia dual los próximos 6 meses con anticoagulación oral crónica más aspirina o clopidogrel, y dejar luego de los 6 meses anticoagulación oral crónica. Si este mismo paciente no se le colocó un stent, directamente termina con anticoagulación oral crónica al terminar el implante. Ahora, la siguiente columna, la columna de la derecha, que es el paciente que no tiene indicación de anticoagulación oral. Entonces, previo al TAVI, una terapia antiplaquetaria simple. Durante el TAVI, utilizar heparina no fraccionada para mantener una CT entre 250 y 300 segundos. Y hacemos la misma indicación, stent coronario reciente si lo tiene, entonces doble antiagregación plaquetaria, aspirina, clopidogrel. Y luego de los 6 meses, simple antiagregación con aspirina o con clopidogrel. Y en el caso de no tener un stent coronario reciente, pues simple antiagregación, aspirina o clopidogrel. Se publicó hace 15 días la razón del consenso chino y establece o toma como muestra estas mismas directrices separando los síndromes coronarios agudos y los síndromes coronarios crónicos, donde en los agudos tratan de colocar triple terapia y en los crónicos doble terapia de antiagregación plaquetaria.